El mensaje llegó a las 7:42 de la tarde de un jueves. Sin saludo, sin preámbulos, solo la voz de mi padre, medida y cortante como un memorándum de negocios. No te molestes en venir a la reunión familiar. Cortemos lazos. Eso fue todo. 18 palabras. 18 sílabas si cuentas la pausa antes de que colgara. Lo reproduje una vez, no porque no lo creyera, sino porque, por alguna razón, esperaba sentir algo más grande. Un pico de rabia, un puñetazo en el pecho, algo. Pero lo único que sentí fue quietud. Como si la parte de mí que se había estado preparando silenciosamente para esto finalmente hubiera escuchado lo que siempre supo. Me llamo Gerardo Ríos. Soy el menor de 2 hermanos. Mi padre, Efrén, construyó Automotriz Ríos desde cero, primero como mecánico, luego como dueño de una franquicia, y luego como operador de una cadena regional. Mi hermano mayor, Eleazar, es el heredero que siempre quiso. Charismatico, imprudent, intocable. Yo, en cambio, era el que mantenía las luces encendidas silenciosamente, eficientemente, invisiblemente. No devolví la llamada esa noche. No pregunté por qué. Ni siquiera reenvié el mensaje de voz a mi madre, Gabriela, quien históricamente se mantenía al margen de los asuntos de negocios cuando se volvían inconvenientes. Simplemente le envié un mensaje de texto con 2 palabras: entendido. Luego abrí mi computadora portátil, inicié sesión en el portal de préstamos que no había tocado en meses, e hice lo que sabía que ninguno de ellos esperaba que hiciera. Eliminé mi nombre, no por ira, no por rencor, sino por claridad. 2 años antes, cuando la empresa familiar necesitaba asegurar un préstamo de expansión de $2.5 millones, el banco solicitó un segundo solicitante con un crédito impecable. Eleazar tenía deudas. Efrén tenía influencia. Yo tenía números limpios y un MBA de Harvard. No me rogaron que firmara. Simplemente me entregaron los papeles, asumieron que lo haría, y lo hice. Porque en aquel entonces, todavía pensaba que la lealtad ganaba pertenencia. Pero ahora, sentado solo en la mesa de mi cocina, con el mensaje de voz reproduciéndose débilmente de fondo, me di cuenta de algo más completamente diferente. No me habían cortado. Simplemente habían confirmado lo que habían estado haciendo silenciosamente durante años. Y esta vez, estaba listo para terminar la frase por ellos. Solía pensar que mi padre amaba el orden más que nada. Pero con el tiempo, me di cuenta de que no era orden, sino control. Efrén Ríos construyó Automotriz Ríos de la misma manera que construyó nuestra casa. Ladrillo por ladrillo, regla por regla, sin espacio para la suavidad. El garaje fue lo primero, la familia lo segundo, a veces lo tercero. Tenía un dicho, uno que le gustaba repetir frente a los empleados y aún más frente a nosotros. No contratamos forasteros, criamos reemplazos. Y eso era lo que Eleazar y yo éramos, sucesores potenciales. Al menos en teoría. Eleazar era 3 años mayor, más ruidoso, más audaz y siempre caminando un poco fuera del alcance de la responsabilidad. Pero tenía el encanto que Efrén respetaba, una arrogancia que mi padre reconocía en sí mismo. Así que Eleazar recibió los elogios, las segundas oportunidades, la libertad. Yo recibí el portapapeles. A los 12 años, estaba registrando envíos de neumáticos en QuickBooks. A los 16, estaba administrando la nómina en la 3ª sucursal durante las vacaciones de primavera. No pregunté, me lo dijeron. Sin agradecimientos, sin preguntas, solo la expectativa tácita de que estaría donde la empresa me necesitara. Disponible, obediente, incansable. Mi madre, Gabriela, no era cruel. Simplemente desaparecía dentro de su papel, organizando la cena, doblando facturas en sobres, sonriendo durante las reuniones, y luego apartándome después para recordarme que tu padre está construyendo algo para nosotros. Agredis, Carino. Así que lo fui, o intenté serlo. Estudié mucho, obtuve mi MBA, rechacé una oferta de logística corporativa en la Ciudad de México porque Efrén dijo la familia antes que la ambición. Necesitaba a alguien que le ayudara con la expansión regional. Aparentemente, Eleazar se estaba concentrando en la visión. Yo me concentré en todo lo demás. Cuando surgió la oportunidad de asegurar la financiación para una nueva sede, negocié el contrato de arrendamiento, comparé las tasas en 6 bancos, y logré un trato con términos favorables y un bloqueo de intereses de 3 años. Pero el banco quería un segundo firmante. Eleazar no podía.
Su crédito estaba por los suelos. Efren no quería poner en peligro los activos personales, así que recurrieron a mí. Sin grandes discursos, sin cenas, solo los papeles sobre la mesa y un bolígrafo ya destapado. Dudé tal vez por medio segundo. Luego firmé porque en algún lugar dentro de mí todavía creía que si demostraba que era lo suficientemente leal y lo suficientemente prescindible, finalmente me verían no como el plan de respaldo, sino como parte del plan. Por supuesto, nunca dijeron gracias. Simplemente asumieron que era mi trabajo. Eso fue hace 2 años. Pensé que estaba invirtiendo en un futuro que compartiríamos. No sabía entonces que solo me estaba haciendo lo suficientemente útil como para ser invisible. Y si permaneces en silencio durante el tiempo suficiente, empiezas a creer que la invisibilidad es una especie de amor. No lo es. Es solo silencio confundido con paz. La primera grieta no sonó como una ruptura. Sonó como una carcajada. La carcajada de Eleazar, para ser exactos. Estábamos en una reunión trimestral de presupuesto. Solo nosotros 3, yo, Eleazar y Efren. Yo había señalado una factura de un proveedor, $12,000 duplicados durante 3 meses. Un error claro. O al menos eso pensaba yo. Es de un amigo mío, dijo Eleazar, restándole importancia como si fuera pelusa en su cuello. Déjalo pasar. Nos da buenas tarifas en otros lugares. Miré a mi padre, esperando algo. Una ceja levantada, tal vez una sola palabra de escrutinio. Pero Efren no se inmutó. Simplemente buscó su café y dijo: concéntrate en cosas más grandes, Gerardo. Deja de actuar como un forastero. Forastero. Esa palabra no solo picó. Se instaló en algún lugar debajo de mi piel. No era un empleado recién contratado. Yo había supervisado la logística de 4 expansiones de sucursales, renegociado nuestro contrato de arrendamiento de la flota a la mitad del costo original y mantenido la nómina equilibrada durante 2 interrupciones de la cadena de suministro. Y, sin embargo, cuando cuestionaba cualquier cosa que no involucrara hojas de cálculo o cumplimiento silencioso, me volvía extranjero. Después de esa reunión, las cosas cambiaron sutilmente. Al principio, mi acceso a nuestros sistemas de backend comenzó a reducirse. No podía iniciar sesión en las plataformas de los proveedores. Luego, el panel de control financiero me redirigió a una página de solo lectura. La tarjeta de crédito de la empresa vinculada a mi nombre expiró. Nunca fue reemplazada. Cada vez que preguntaba, recibía la misma respuesta: estamos reestructurando o cambios temporales en el sistema, peor aún, no te preocupes por eso. Y, sin embargo, noté que Eleazar tenía un nuevo escritorio de pie, un viaje pagado por la empresa a Cancún etiquetado como cumbre de liderazgo, y una silla de oficina que costaba más que mi primer coche usado. Algo cambió dentro de mí. No ira, todavía no, sino una tranquila alerta. El tipo que llega cuando tus instintos susurran: están preparando una puerta para ti. Y solo se abre en un sentido. Empecé a guardar copias de todo. Informes de gastos internos, notas de reuniones, correos electrónicos donde Eleazar copiaba a los clientes, pero firmaba usando mi nombre. Por la noche, los organizaba en una carpeta privada en la computadora de mi casa. Una que llamé Libro Mayor Oculto. Todavía no estaba seguro de lo que estaba construyendo, solo de que necesitaba aferrarme a la verdad mientras todavía estaba en mis manos. Una noche, me puse en contacto con Fátima Guerra, una ex compañera de la Facultad de Derecho. Habíamos perdido el contacto durante años, hasta que ella ayudó a su hermana a escapar de un divorcio complicado de una sociedad inmobiliaria. No le conté todo a Fátima, solo lo suficiente para hacer una pregunta simple. Si un CEO firmante se retira de un préstamo comercial, ¿qué sucede? Su pausa fue reveladora. Depende. Si no eres un garante y no estuviste involucrado en un uso indebido reciente, el préstamo puede ser reevaluado sin tu nombre. Silenciosamente, legalmente, exhale. En ese momento, no sabía si estaba planeando una salida o construyendo una coartada. Lo que sí sabía finalmente era que la historia que pensaba que estaba viviendo, la hija leal, manteniendo el legado a flote, ya no era mía. No solo me estaban echando. Lo estaban haciendo lo suficientemente lento como para seguir aprovechándose de mi silencio. Era un jueves por la mañana a principios de la primavera cuando la pieza final encajó en su lugar. Los árboles fuera de la ventana de mi oficina apenas comenzaban a brotar.
Recuerdo ese detalle claramente porque algo acerca de las nuevas hojas hacía que lo que estaba a punto de encontrar se sintiera aún más rancio. Acababa de recibir mi resumen mensual de crédito, algo que revisaba por costumbre más que por preocupación. Pero esta vez, una partida se destacó. Revisión de pago diferido de Inversiones Ríos. No había visto ese nombre usado en años. Era una corporación fantasma que Efrén una vez creó para propiedades inmobiliarias, inactiva. O eso pensaba yo. Curioso, profundus. Lo que encontré no fue sorprendente. Fue peor. El préstamo de expansión que había CEO firmado hace 2 años, el que se usó para lanzar la nueva sede regional de Automotriz Ríos, estaba en mora, 3 pagos atrasados. El negocio estaba atrasado, apenas flotando en periodos de gracia y facturas de proveedores retrasadas. Mi nombre todavía estaba en el préstamo. Y, peor aún, se estaba citando en las comunicaciones con los acreedores como una razón para extender la buena voluntad, porque mi crédito estaba limpio. Porque mis finanzas estaban intactas, porque yo era, como siempre, el confiable. Pero no había visto un informe financiero en meses. No había sido incluido en una reunión de la junta directiva desde el otoño pasado. Y la última vez que le pedí a Eleazar una actualización, respondió con un emoji guiñando un ojo. Sin preocupaciones, hermano. Gran visión en camino. La visión no pagaba las cuentas. Saqué los registros archivados, rastreé las facturas durante 6 trimestres, comparé los gastos con las proyecciones presupuestarias que yo mismo había escrito. Y entonces lo vi, más de $40,000 en honorarios de consultoría, todos canalizados a través de un amigo de Eleazar. Varias entradas etiquetadas como pruebas de marketing no tenían campañas vinculadas a ellas. Las reparaciones de la flota triplicaron las cotizaciones de construcción y de proveedores firmadas con mis iniciales, unas que nunca aprobé. No era mala administración, era orquestación. Ese mismo día, me reuní con Fátima nuevamente, esta vez en persona. Nos sentamos uno frente al otro en una cabina tranquila en una cafetería que le gustaba cerca del juzgado. Le mostré todo. Ella hojeó el documento lentamente, con los labios apretados, los ojos fijos. Cuando llegó al acuerdo de préstamo CEO firmado, se detuvo. No estás listado como garante, dijo. Papa D. ¿Qué significa eso? Significa que usaron tu nombre para asegurarlo, pero no estás legalmente obligado si te retiras antes de la reestructuración. ¿Y si lo hago? Fátima dejó los papeles, cruzó las manos y dijo algo que nunca he olvidado. No necesitas confrontarlos. No adviertas. No grites. Simplemente mueve el ladrillo que sostiene su pared, y déjala caer. Fui a casa esa noche y abrí la carpeta que había renombrado. Ya no era libro mayor oculto, ahora era plan de redención. Dentro había archivos PDF, correos electrónicos marcados, capturas de pantalla de cuentas y un borrador de carta que Fátima me había ayudado a escribir semanas antes, cuando todavía dudaba. Ya no dudaba. No solo me habían echado. Me habían usado hasta que asumieron que no me quedaba nada más para dar. Y tal vez no lo tenía. Pero me quedaba una cosa por quitar. Mi nombre. Tomó 4 minutos. Eso es lo que duró abierto el portal una vez que inicié sesión usando las credenciales administrativas que había creado hace 2 años. Cuando todavía tenía acceso completo, cuando pensaba que estaba construyendo algo real. La pantalla parpadeó una vez, luego mostró un aviso. Estado de co-solicitante activo. Opciones de modificación disponibles. Hice clic en eliminar. Luego cargué la carta de retiro firmada que Fátima y yo habíamos finalizado 3 semanas antes. Escribí mi PIN. Envy. No sonaron alarmas. No hubo correos electrónicos de confirmación. Solo un mensaje silencioso en texto gris en la parte inferior de la pantalla. Actualización recibida. Procesamiento pendiente de revisión de cumplimiento. Estaba hecho. El siguiente paso fue el control de riesgos. Envié un correo electrónico al gerente de préstamos del banco, un hombre llamado Fidel Mendoza, alguien con quien había negociado durante la fase de expansión. Adjunté un resumen de las discrepancias financieras, el fraude de proveedores, las firmas alteradas y las restricciones de acceso que indicaban la exclusión interna. Fui cuidadoso, claro, profesional. Lo que no incluí fue una emoción. Dentro de la hora,
El banco congeló la cuenta operativa vinculada a Inversiones Ríos y activó una revisión interna del préstamo. Silenciosamente. Sin llamar a mi padre, sin enviar un memorándum a Eleazar, solo una pausa, un cursor parpadeante en su sistema donde una vez había habido confianza ciega. Mientras ellos se revolvían, yo me moví. Me puse en contacto con mi contadora personal, Iris Solís, alguien en quien confiaba desde mis años de escuela de posgrado. Revisamos mi exposición, hicimos simulaciones en los peores escenarios. Ella confirmó lo que Fátima había dicho. Sin responsabilidad, sin daño crediticio, ni siquiera una obligación legal de notificarlos. El fideicomiso en el que había transferido mis ahorros el mes pasado estaba protegido. Esa noche, por primera vez en años, dejé mi teléfono en silencio y realmente lo sentí. Dormí. Cuando me desperté a la mañana siguiente, ya había 32 llamadas perdidas. A media tarde, había 78 de mi madre, 13 de mi padre, 7 de Eleazar y una de un número que no reconocí hasta que reproduje el mensaje de voz. Era Ezequiel, el contador de la empresa desde hacía mucho tiempo. Su voz era aguda, presa del pánico, casi quebrándose. Gerardo, llámame ahora. Esto es serio. El préstamo se está derrumbando. El banco retiró el apoyo. Estamos en riesgo de incumplimiento. Necesitas arreglar esto. Me oh yes? Tienes que arreglar esto. Lo escuché 2 veces. No porque no entendiera lo que quería decir, sino porque sonaba a justicia. Y la justicia, cuando finalmente llega, no grita, hace eco. A primera hora de la noche, Eleazar envió su primer mensaje de texto. ¿Qué diablos hiciste? Y luego otro. Estás reaccionando de forma exagerada. Podríamos haber manejado esto internamente. Pero la palabra nosotros ya no aterrizó. No había habido un nosotros en mucho tiempo. Más tarde esa noche, mi madre dejó un mensaje de voz, no enojada, sino tranquila, temblorosa. Cariño, ¿qué está pasando? Tu padre dice que el banco congeló todo. Que podrían retirar el préstamo. ¿Firmaste algo? Lo hice, pero no expliqué. La llamé, dejé que la línea sonara 2 veces. Eliminé mi nombre, eso es todo. Su respiración se entrecortó. Pero tú, no puedes simplemente hacer eso. En realidad, puedo, dije. Y lo hice. Ella hizo una pausa. Gerardo, esto nos afecta a todos. No, respondí con calma. Te aseguraste de que no fuera así. Y luego colgué, no con ira, sino con satisfacción. Eligieron el restaurante al que solíamos ir para los cumpleaños, las viejas paredes de ladrillo de Leona, demasiados ventiladores de techo y la sala privada cerca de la chimenea donde una vez habíamos soplado velas y chocado vasos de ginger ale. Pero no había globos esta vez, ni pastel, solo mis padres, Efrén y Gabriela, sentados rígidos en un extremo de la mesa, y Eleazar mirando su teléfono, fingiendo que esto estaba por debajo de él. También había una silla vacía esperando por mí, como si todavía creyeran que podía ser convocado. Llegué 15 minutos tarde a propósito. Llevaba pantalones grises y una blusa abotonada, neutral y legible. Fátima me había dicho una vez, el poder no grita. Llega sin disculpas. Eleazar se levantó cuando entré. Gracias por venir. No vine por ti, dije, tomando la silla lentamente. No perdamos el tiempo de los demás. Efrén se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los míos. Hiciste tu punto fuerte y claro. No, dije con voz tranquila. El banco hizo mi punto. Solo dejé de proteger tu mentira. Su mandíbula se tensó. Gabriela se movió incómodamente. Estamos tratando de mantener esto unido, dijo. Crees que nos estás castigando, Gerardo, pero estás castigando el legado que construyó tu abuelo. Lo miré fijamente. El abuelo construyó un garaje. Tú lo convertiste en una dictadura. Eleazar se burló. Oh, vamos. Te dimos todo. Me diste un trabajo, dije, encontrando su mirada. No una voz. El silencio que siguió fue denso, casi cálido, como una habitación que finalmente había dejado de pretender ser otra cosa. Entonces, Gabriela, mi madre, habló casi en un susurro. ¿Qué quieres, Gerardo? Esa era la pregunta, ¿no? No venganza. Ya la había tomado. Lo que quería ahora era claridad.
Metí la mano en mi bolso y coloqué un sobresellado sobre la mesa. Esta es una declaración jurada firmada que confirma que me he retirado permanentemente del préstamo de la empresa, de la junta directiva y de todas las operaciones comerciales. Nunca volverán a usar mi nombre. Efrén abrió la boca, pero levanté una mano. No he terminado. Respire Hondo. También estoy presentando una denuncia anónima al auditor estatal. Faltan fondos, proveedores impagos, inconsistencias en la nómina. Deslicé el sobre hacia adelante. Es su problema ahora, totalmente legal. La cara de Eleazar se puso roja. Nos estás destruyendo por el ego. No estoy destruyendo nada, dije levantándome. Solo estoy eliminando la ilusión de que alguna vez fui parte de ello. Me volví hacia la puerta. Detrás de mí, por primera vez en mi vida, mi padre dijo la única palabra que nunca esperé escuchar. Gerardo, por favor. Hice una pausa, no por vacilación, sino por satisfacción. Dejaste un mensaje de voz diciéndome que habíamos terminado, dije sin darme la vuelta. Solo estoy de acuerdo contigo formalmente. Y luego me fui. La historia llegó a los periódicos. No los grandes. Solo una pieza tranquila en un resumen de negocios local. Automotriz Ríos se enfrenta a turbulencias financieras en medio de disputas internas. No lo filtré, pero sabía quién lo hizo. Fátima me llamó 2 días después, con la voz mitad seria, mitad sonriendo. Cuando la gente pierde el poder, dijo, buscan a alguien a quien culpar. Simplemente no esperaban que esa persona ya se hubiera marchado. Después de eso, los mensajes de voz se volvieron agudos. De mi padre, hijo ingrato. Construimos ese negocio para ti. Está arruinando tu futuro. De Eleazar, crees que eres inteligente, pero nos necesitarás algún día. De Ezequiel, el contador, ¿ni siquiera entiendes lo que esto significa? Has destruido su legado. Pero aquí está la cuestión. Nadie dijo en voz alta. Ellos lo destruyeron mucho antes de que yo me retirara. Lo destruyeron cuando usaron mi nombre, pero me negaron un asiento en la mesa. Cuando decidieron que era una amenaza, no una hija, cuando me hicieron invisible. Ahora el préstamo se estaba derrumbando. Las cuentas congeladas, los contratos con los proveedores desentrañándose, y yo estaba intacto. Sin consecuencias legales, sin daño financiero, mi crédito intacto, mis ahorros seguros. Reenvié el último mensaje de voz a Fátima, luego borré el resto. Apagué el silencio de mi teléfono y, por primera vez en años, permaneció en silencio. Sin crisis, sin solicitudes, sin incendios que solo yo pudiera apagar. Me mudé a un pequeño loft en el centro de Guadalajara. Nada lujoso, solo luz solar, ventanas limpias y espacio suficiente tanto para un escritorio como para la paz. Comencé a asesorar silenciosamente, ayudando a pequeñas empresas dirigidas por mujeres a evitar el tipo de trampas que había vivido. No porque necesitara un propósito, sino porque ya lo tenía. 3 meses después, llegó un sobre a mi nueva dirección. Sin nombre de remitente, solo el logotipo del banco y un código de barras de seguimiento. Dentro había una sola hoja de papel. Esta carta confirma que el préstamo comercial asociado con Gerardo Ríos ha sido formalmente retirado y reestructurado. No queda ninguna obligación adicional, no se requiere ninguna acción. Sin agradecimiento, sin disculpas, sin trucos, solo una línea trazada con tinta en la ley y finalmente en la verdad. Coloqué la carta en una carpeta marcada como completo y la deslicé en la parte posterior del gabinete. Esa noche, encendí una vela junto a la ventana. El loft estaba tranquilo. La ciudad de abajo zumbaba inconsciente y viva. Pensé en ese mensaje de voz por última vez. No te molestes en venir a la reunión. Cortamos lazos. Querían silencio, obediencia, ausencia, y obtuvieron los 3. Lo que no esperaban era que prosperara dentro de ese silencio. Que construiría algo no por venganza, sino por realidad. Me serví una copa de vino, abrí un nuevo archivo de cliente y escribí una línea en la parte superior. No eres difícil. Simplemente finalmente eres visible. Y luego seguí.